Buenos días. Comenzamos aquí esta mesa, que espero que sea de una tremenda utilidad para todos nosotros como farmacéuticos mayoritariamente de la calle, porque creo que necesitamos recibir información y en este caso casi diría que hasta formación por parte de los ponentes que nos acompañan hoy. Parece evidente que el tema del desabastecimiento, falta de suministro, que nos enfrentamos recientemente es realmente un problema que percibimos al menos desde la Oficina de Farmacia con todos los sesgos del mundo y yo espero que estos sesgos, tanto Esther como Emili, nos ayuden a aclararlos, ¿vale? Que podamos aclarar determinadas situaciones y sobre todo ver qué podemos ofrecer nosotros desde la Oficina de Farmacia a la hora de aportar alguna solución, ¿verdad? Deciros de antemano que esta mesa tenía un cuarto participante, que iba a ser un representante de la Administración Regional de la Consejería de Sanidad. Era importante porque veréis que luego en lo que comentemos sobre las posibles soluciones hay una parte importante en la cual la Consejería, la Administración, es la que debería determinar el cómo. Hemos hecho todo lo posible desde la organización para que hubiera alguna persona de la Administración. No ha sido posible en las últimas 2 semanas que aceptaran esta posibilidad de participar. Parece evidente que hay un problema de falta de suministro y que este problema se traduce en una serie de informes tanto de la Agencia Española del Medicamento como de CISMED, en su caso, y donde habla de un número elevado de presentaciones que están con falta de suministro. Eso es un dato. Habrá que analizar de dónde viene ese dato y cómo se interpreta. Lo que parece evidente, y viendo el título de la ponencia, ¿no?, es que hablamos de falta de suministro. Aquí me paro un poquito para hacer un primer paréntesis, ¿no? Es decir, falta de suministro / desabastecimiento, cuáles son las diferencias, cuáles no, porque nosotros en la farmacia de una manera quizá gratuita empleamos un término u otro y probablemente tenga unas diferencias que nos van a ayudar a aclarar, ¿verdad? Y por otra parte, soluciones en la farmacia, es la primera frase del título de la mesa. Es decir, ¿qué podemos aportar nosotros desde las oficinas de farmacia para minimizar este problema, ¿verdad? Y evidentemente habla de un desafío creciente, es algo que estamos notando de una manera acrecentada en los últimos tiempos, ¿vale? Lo que es evidente es que por unas causas u otras los números son los que son y no engañan, y lo que es evidente también es que esto implica para las farmacias a priori una carga de trabajo posiblemente administrativa. Leí hace poco que en torno a 10 horas semanales se van en las farmacias en la búsqueda de estos medicamentos que no están abastecidos y que de esta manera, pues tienes que buscar en un distribuidor, en otro distribuidor, en otra farmacia, en grupos de WhatsApp de la zona que a ver si alguien tiene. En fin, es un trabajo que lleva un tiempo, evidentemente. Y por otra parte, evidentemente genera por parte del paciente una desconfianza hacia los profesionales. Desconfianza hacia el médico, que prescribe algo que no está en el mercado, desconfianza hacia el farmacéutico, que no es capaz de localizar ese medicamento, ¿verdad? Evidentemente todo esto pues lleva a una problemática que debemos intentar paliar. Para hablar de este tema, pues tenemos a dos ponentes que creo que nos pueden aclarar pues muchas cosas al respecto. Va a comenzar primero Emili Esteve. Está aquí a mi derecha, es director del Departamento Técnico de Farmaindustria desde 2001, coordinador de distintos grupos de trabajo, doctor en farmacia por la Universidad de Barcelona y académico de la Real Academia de Farmacia y también de la Real Academia de Farmacia de Cataluña y de la Academia Nacional de Farmacia de Francia. Trabajó inicialmente en una oficina de farmacia y posteriormente accedió a la Administración Central del Estado, primero en la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios y posteriormente en la Agencia Española del Medicamento, en diversos puestos muy unidos todos a la elaboración de normativa europea. Actualmente es vicepresidente del Comité Consultivo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y vocal del Comité de Medicamentos de Uso Humano. Evidentemente ha impartido numerosas conferencias respecto a la regulación de medicamentos. Creo que el perfil de Emili es perfecto para que nos ponga en una situación un poco a nivel macro, como digo yo, desde la farmaindustria, que nosotros no por lejanía, pero sí por distancia, es el eslabón de la cadena más lejano nuestro como medicamento, como cadena de medicamento y como farmacia de la calle. Y entiendo que nos aclarará unas cuantas dudas al respecto. Así que, Emili, cuando quieras. Voy a poner el cronómetro para no pasarme. Yo también. Muchas gracias, Luis. En primer lugar, quería hacer 2 agradecimientos. El primero a ti por haber pensado en esta mesa,
y el segundo al auditorio por estar aquí a estas horas escuchándonos. Así que muchas gracias a ambos. Efectivamente, el título de la ponencia habla de soluciones porque esto es un problema que vemos todos los días en los medios de comunicación y realmente pues es un problema muy grande para el paciente que tiene que buscar un medicamento que no encuentra, aunque se lo han prescrito. También es un problema para el profesional sanitario porque tiene que dar explicaciones de por qué ese producto no está disponible, y también aguas arriba para la propia distribución y para la propia compañía farmacéutica, para la imagen de marca. Realmente, cuando hay un problema de suministros, si este suministro es una marca, hubo una temporada que hasta se hizo una canción, ¿no? Decía, ¿y el adiro pa' cuándo, no? Entonces, claro, la marca es muy diferente. Nadie decía el ácido acetil salicílico porque realmente la marca se identifica mucho más y mucho más intensamente con un problema de suministro. Y eso, pues naturalmente, es un problema también para la industria farmacéutica que produce esa marca. Yo siempre digo que las compañías farmacéuticas, a ser posible, no querrían significarse porque son las que están detrás de un problema de suministro, ¿no? Bueno, el problema existe y el problema, para encontrarle una solución, hay que analizarlo y hay que analizarlo bien. Y nuestra idea es que se puede analizar en tres vertientes muy claras. La primera es lo que podríamos denominar la vertiente estructural. Esa vertiente estructural significa que, bueno, la producción del medicamento es un eslabón de una cadena que tiene suministradores de los componentes de ese medicamento. Y esos suministradores pues pueden fallar en un momento determinado porque proceden de terceros países o porque, bueno, pues los cálculos y las previsiones de las compañías no se han realizado adecuadamente. También pueden fallar por causas, no sé, se cruza un transatlántico en el canal de Suez o hay un conflicto en el Mar Rojo o hay un problema en Ucrania y los circuitos de logística mundial se tienen que reorganizar. Ese tipo de problemas estructurales existen, han existido y existirán. Por lo tanto, se pueden tratar de minimizar, pero evidentemente, pues si se produce un desastre natural y la planta se queda inundada, pues hay que buscar una alternativa. Este tipo de problemas de suministro los tendremos siempre, porque realmente son connaturales al que comercializa cualquier tipo de producto. Les pasa a los de los automóviles y nos pasará a nosotros. Luego hay un segundo grupo de problemas, además de los estructurales, que son los problemas, podríamos decir, derivados de la situación de regulación de nuestro producto, del medicamento. El medicamento es un producto que requiere autorizaciones. Eso significa que las compañías farmacéuticas unilateralmente no pueden hacer prácticamente nada, porque todo requiere la autorización. Y la autorización es requerida no solo para el producto en cuestión, sino también para los competidores que están en el mercado. Esa autorización hace, por ejemplo, que si un laboratorio pues tiene todos los componentes de una solución, es decir, tiene el prospecto, el cartonaje, el principio activo, los excipientes y el frasco, pero no tiene los tapones, porque los tapones los compra en Asia y resulta que una marca de refrescos ha decidido que esa planta que fabrica los tapones de plástico pues se los fabrique para esa planta de refrescos. Entonces el cliente pasa a ser un cliente residual, ¿no? Y eso es muy difícil de prever.
Entonces, en cualquier otro sector, uno compraría otros tapones y los pondría y se acabaría la presente historia. Pero en el caso de la industria farmacéutica, cualquier modificación de cualquier componente que pueda estar en contacto con el medicamento requiere una autorización. Y entonces eso supone un elemento adicional de que dependes no de la decisión empresarial tuya para resolver un problema, sino de la decisión que toma la administración. Y naturalmente la administración tiene que tomar sus garantías, porque pues tienes que validar muchas veces el nuevo proceso, etcétera, etcétera, o tienes que buscar una fabricación alternativa que también requiere una autorización. Esto es en cuanto al producto propio. En cuanto a la competencia, también puede ocurrir esta circunstancia. Tú puedes tener un medicamento comercializado, original, y prevés la entrada de genéricos porque ya tienen precio y condiciones de reembolso para el mes de mayo. Y resulta que llega el mes de mayo, tú has reducido tu producción pensando en la erosión que va a hacer la compañía de genéricos. En el mes de mayo no hay ninguna comercialización de ese producto. Si esto es un producto genérico, químico, puedes resolver rápidamente, pero si es biotecnológico, pues tienes un problema porque los ciclos de producción son más altos. Quiero decir con esto que el componente de la autorización, que no hace que las compañías puedan reaccionar unilateralmente, depende tanto de sus propias producciones como de otros. Y el tercer elemento, además del estructural y del administrativo, sería el problema económico. Hay un buen número de productos que están atrapados por el sistema de precios de referencia. Tienen un precio intervenido y, por lo tanto, no se pueden modificar esos precios de esos medicamentos, aunque quiera la compañía farmacéutica y la administración, porque hasta que no se permita que en el sistema de precios de referencia se puedan sacar los medicamentos, por ejemplo, estratégicos, pues estaremos solo con exigencias hacia este tipo de medicamentos, pero ninguna ventaja para la comercialización de ese tipo de productos para las compañías. Entonces, esos productos son mucho más vulnerables y son mucho más vulnerables por una razón económica y de inclusión en el sistema de precios de referencia. Los próximos 3 o 4 minutos, y acabo, voy a tratar de cómo podríamos resolver este tipo de problemas: el problema estructural, el problema administrativo o el problema económico. El problema estructural, la manera de solucionarlo, seguramente luego nos la contará Esther, es con los planes de prevención de la escasez. Claro, la posición de la administración es una posición muy lógica. En lugar de tener una fábrica, tenga usted 2. En lugar de tener, unas existencias mínimas, tenga usted unas existencias mínimas multiplicadas por 2. Claro, eso sería lo ideal, pero en el mundo global en el que vivimos, esta es una situación bastante más complicada. Es verdad que siempre hay que buscar un punto de equilibrio y se puede categorizar por medicamentos, pero en principio la idea es que todos los medicamentos tienen sus planes de prevención de existencias y, por lo tanto, tengamos, dijéramos, las máximas garantías para todos los medicamentos. Esa aproximación maximalista es una aproximación que tiene todo el sentido por parte de la administración, pero que desde el punto de vista empresarial es un problema para quien realmente no puede permitirse el lujo de tener duplicado o triplicado en una zona geográfica, geopolítica, todos este tipo de medicamentos. En materia de solución administrativa, nosotros sí que creemos que lo más importante de todo es tener una estimación de la demanda. Es decir, yo puedo, como compañías farmacéuticas, establecer planes de prevención de la escasez, pero necesito que alguien me diga
cómo evoluciona la demanda de medicamentos. Además de toda la información de inteligencia que yo pueda tener en mi producción. Y para eso, actualmente tenemos tecnología suficiente. El sistema español de verificación de medicamentos, en un punto ideal que una compañía fabrique 10.000 envases y los comercialice a través de la distribución y la farmacia, al cabo de un mes, la pregunta sería ¿cuántos de esos 10.000 envases tengo en esas estanterías de la distribución y de la farmacia? No es lo mismo tener 9.000 envases que tener 900 envases. Si solo tengo 900 envases al cabo de un mes, ya estoy equivocándome porque tengo que fabricar otros 10.000. Si tengo 9.000, no tengo por qué hacerlo. Y esa información, que hace 10 años era imposible de saber, hoy se puede estimar y dentro de nada se puede saber con absoluta certeza gracias al sistema de verificación de medicamentos, que no es una de las capacidades legales que tiene ese sistema, pero aprovechando la modificación de la normativa europea, y puesto que es un sistema europeo, lo podríamos alcanzar. Esa estimación de la demanda no resolverá el problema de suministro, pero desde luego puede favorecer y mucho que las compañías farmacéuticas sepan si un determinado medicamento tiene una caída así o tiene una caída así. Por supuesto, esto hay que mantener todos los elementos de confidencialidad porque a una fábrica le da igual que falten 9.000 envases, le da igual que falten en Murcia que en Barcelona. Sabe que tiene que fabricar esos 10.000 envases con independencia de dónde realmente puede haber un problema. Y la segunda propuesta de solución a este problema sería la modificación del sistema de precios de referencia. El sistema de precios de referencia tiene medicamentos que tienen un umbral mínimo de unos 60 euros. Bueno, pues se sorprenderían ustedes el número de presentaciones que están por debajo de ese umbral. Entonces, claro, ese tipo de productos que tienen esos precios no solo muy bajos, sino con imposibilidad de que sean revisados al alza, aunque le interese al propio sistema, ese tipo de productos hay que sacarlos del sistema de precios de referencia. Hay que etiquetarlos como medicamentos estratégicos y permitir que sea la administración y no el automatismo del sistema de precios de referencia quien le ponga el precio correspondiente a ese tipo de productos. Porque si no, nos estamos engañando. Estamos considerando que los problemas de suministro solo tienen una causa tecnológica, pero también tienen una causa administrativa y económica. En resumen, este es el análisis que quería hacer. No queremos desabastecer, no queremos generar problemas de suministro. Esto es malo para la imagen. Hay algunos que son estructurales inevitables, otros que son administrativos, que es el resultado de la regulación que tiene el medicamento, y otros que son económicos. Los estructurales tienen mala solución, pero desde luego los de estimación de la demanda y económicos la tienen mucho mejor, y lo que proponemos es que haya un cambio normativo para alcanzar esa modificación. Nada más, muchas gracias. 14 minutos. Fantástico. 4. Muchas gracias, Emili. Dos pequeños... Gracias. Antes de dar paso a Esther, dos comentarios un poquito al hilo y desde el punto de vista, vuelvo a decir, desde la farmacia. Es decir, yo estructuralmente soy farmacéutico, coyunturalmente soy el tesorero del colegio, pero vamos, básicamente soy farmacéutico de farmacia desde hace ya además unos cuantos años. Una autocrítica a mí mismo, evidentemente, y a todos los compañeros. Es el poco uso que nosotros vemos desde el colegio de farmacéuticos, el poco uso que estamos haciendo del SEVEN, que podría ser una de las soluciones que tú aportabas y que a día de hoy no es un porcentaje mayoritario, ni mucho menos, pese a las obligaciones que deberíamos estar
estar cumplido. Y, por supuesto, no hay nadie en la Administración, negaré haberlo dicho, ¿vale? Pero esto es un hecho. Y, por otra parte, deduzco, sin ser un brillante logicista, como se diga, que hay una cierta perversidad en el sistema de precios de referencia, clarísima, ¿no? Por lo que has comentado, ¿no? De alguna manera. Sí, el sistema de precios de referencia tiene la singularidad de que tiene presentaciones que la Administración quiere proteger porque son medicamentos esenciales que van a generar problemas de suministro y solo puede lo que se ha llamado congelar el precio. Mientras que las presentaciones únicas que están fuera del sistema les ha podido revisar el precio al alza. Imaginémonos lo que está ocurriendo. Hay presentaciones dentro del sistema que no se pueden modificar de precio, solo congelar, mientras que las de fuera se pueden poner a un precio que las proteja de esa vulnerabilidad cara al exterior, etcétera, ¿no? Eso hay que cambiarlo urgentemente. Pues aclarado, creo. Bueno, pues damos paso a Esther Cobo García. Es licenciada en Farmacia por la Universidad de Salamanca y máster I+D+I de Medicamentos por la Universidad de Navarra. Miembro del Comité Técnico de Inspección y del Comité de Coordinación de los Servicios Farmacéuticos Periféricos. Funcionaria de carrera, desde 2002 trabaja en la EMS, siempre en el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos. Y desde 2017 como responsable del área de control de medicamentos de dicho departamento, donde, entre otras actividades, gestionan autorizaciones de los laboratorios farmacéuticos, las alertas por defectos de calidad y los problemas de suministro de medicamentos. Así que, Esther, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Me oís? Bueno, yo me he venido aquí, pero es que ni hay ordenador ni nada, o sea que me podía haber quedado ahí perfectamente. Pues muchísimas gracias, Luis, por invitarnos, por invitar a la agencia y a mí en representación de ella hoy. Y yo voy a hablaros el trabajo que hacemos desde la agencia en materia de problemas de suministro. Entonces, bueno, primero, ¿por qué estamos aquí? Si veis nuestra página web, estos son datos de hace media hora, una hora, pues tenemos publicados en estos momentos 897 problemas de suministro activos, ¿vale? Esto no quiere decir que sea un problema para el paciente. Si veis, lo que no sé es cómo se puede dirigir. Pero bueno, si veis todas las leyendas que tenemos explicando el problema de suministro, es que todos estos medicamentos tienen otro alternativo, ¿vale? Para el cual, en la misma oficina de farmacia, el profesional sanitario le puede dispensar otro medicamento igual al paciente y el paciente puede irse con su tratamiento a casa. Esta misma mañana hemos publicado el informe semestral de problemas de suministro. En la agencia elaboramos este informe cada 6 meses analizando las causas de los problemas de suministro que hemos tenido en estos 6 meses y la tendencia que hay, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hemos sacado en este último informe es que es la primera vez desde el 2020 en que el número de problemas de suministro baja. Yo esto lo digo con mucha cautela, porque es el primer semestre desde hace 4 años, con lo cual no es una tendencia, ¿eh? No sabemos lo que va a pasar el próximo semestre, que están subiendo datos. Pero que lo más importante no es que solamente hayan bajado los problemas de suministro, sino que han bajado los que tienen un impacto asistencial en el paciente. Además, este verano, y esto me lo podréis confirmar vosotros, no hemos sufrido los problemas de suministro que tuvimos con los antibióticos pediátricos, ¿vale? Aquí luego contaremos un poco las medidas que hemos hecho al respecto. Y otra de las medidas que se han adoptado ha sido un aumento en las paradas de exportación de medicamentos, tanto a terceros países fuera de la Unión Europea como a la Unión Europea. A las 15:30. ¿Qué tenemos publicado en el informe semestral? Bueno, pues en estos momentos tenemos más de 15.000 medicamentos autorizados en España, autorizados y comercializados, porque hay muchos que tenemos autorizados pero no están comercializados, y de estos tenemos que el 0,35% pues supone que ha tenido un problema de suministro que ha supuesto un problema
para el tratamiento del paciente. Al final, ningún paciente se queda sin tratamiento, pero toman una serie de medidas que tiene un coste de esfuerzo para el profesional sanitario o para la administración, que tiene que traer una alternativa. Comentaba antes Luis pues que se habla de desabastecimientos, de problemas de suministro. De lo que hablamos ahora es de escasez de medicamentos. ¿Por qué? Pues porque la nueva normativa europea ha sustituido el término problema de suministro por escasez, pero es lo mismo. Lo que sí que es distinto es desabastecimiento. Desabastecimiento hablamos cuando no hay unidades en el mercado, pero lo normal es que haya un problema de suministro o una escasez de medicamentos. ¿Y qué entendemos por escasez de medicamentos? Pues es una situación en la que el suministro de un medicamento es inferior a la demanda que necesita ese medicamento en el territorio nacional, ¿vale? La escasez de medicamentos se mide en todo el territorio nacional de España, no por regiones concretas. Y no es lo mismo que tú puedas sustituir un medicamento en la misma oficina de farmacia a que haya que adoptar una serie de medidas, ¿vale? Su impacto asistencial no es el mismo. Por lo tanto, medimos el impacto asistencial que tiene el problema de suministro, desde nulo a menor, medio y mayor. Nulo, ¿qué sería? Pues tiene una corta duración. Nosotros hay muchos problemas de suministro que nos comunica el titular y ni siquiera les publicamos. ¿Por qué? Pues porque estimamos que va a tener una corta duración y el canal de distribución va a estar abastecido. Por ejemplo, si para un medicamento de oficina de farmacia el problema de suministro va a tener una duración inferior a 3 semanas, entre 15 días, 3 semanas, no lo vamos a publicar porque entendemos que en los distribuidores va a haber producto suficiente para abastecer a las farmacias. Impacto mayor sería aquel que ya publicamos, y hay alternativas, pero el paciente necesita volver a su médico a que le haga una nueva prescripción, ¿vale? Porque no hay un medicamento con la misma forma farmacéutica y misma vía de administración y mismo principio activo que se le pueda sustituir directamente en la farmacia. Y ya, si es un medicamento crítico y sin alternativas o no tiene alternativas en alguna de las indicaciones, o incluso hay que traer medicamento extranjero, entonces ya sería un problema de suministro de impacto mayor. Y refiriéndome a una de las preguntas que se comentan en el programa y que es de supongo, de los temas que queremos tratar, es si nos vamos a tener que acostumbrar a tener problemas de suministro. Bueno, pues si vemos cómo van subiendo las notificaciones de problemas de suministro, 1.600 en 2021, pero si nos remontamos a años anteriores, por ejemplo, en el 19 eran 900 comunicaciones, pues y ahora ya vamos, el año pasado casi llegamos a 3.000, pues vemos que no es que nos vayamos a tener que acostumbrar, sino que es que nos estamos acostumbrando, ¿vale? Esto también es debido a que tenemos un arsenal terapéutico muy grande y muy amplio, ¿vale? Tenemos muchísimos medicamentos y como veíamos en la primera pantalla, la mayoría de los problemas de suministros son en medicamentos que se pueden sustituir uno por otro y que no crea un problema en el tratamiento del paciente. No solamente medimos el impacto asistencial de los problemas de suministro, sino que además medimos su duración. En si duran menos de un mes, de 1 a 3 meses o mayor de 3 meses. Si vemos en este segundo gráfico, pues los más numerosos son los de impacto menor, perdón. Vale, pues entonces... Y por tipo de dispensación. Por el hambre, no por otra cosa. Pues obviamente el número de medicamentos por tipo de prescripción y dispensación más numerosos son los de oficina de farmacia, con lo cual su número en problemas de suministro es el más elevado, 973, tuvimos el pasado semestre. Pero los que tienen un mayor problema, ¿vale? Los que mayor número de problemas de suministro sufren, en tanto por ciento, son los de uso hospitalario. ¿Por qué? Bueno, pues probablemente
o puede ser también por el tiempo de stock que pueda haber para cubrir esas posibles faltas, ¿vale? Y el tipo de medicamentos que son. Analizamos también por grupo terapéutico cuáles son los medicamentos que tienen problemas de suministro. Siempre el sistema nervioso siempre es el más numeroso. Son números absolutos, no es en tanto por ciento. Quiero decir que no hemos dado información sobre si por grupo terapéutico tiene tanto número de medicamentos autorizados, cuántos de ellos tienen problema de suministro, ¿no? Va por números absolutos. ¿Y qué vamos con esto? Bueno, pues que con los problemas de suministro es un problema porque no se pueden cumplir prescripciones, hay omisiones de tratamiento, se puede derivar en un uso inapropiado de medicamentos, y porque en el grupo de los antibióticos es un problema más grave aún, con la aparición de farmacoresistencias y repercusión en las alternativas, puesto que si falta un medicamento, las alternativas caen en cascada en su propio problema de suministro. ¿Y cuáles son las líneas de actuación que tenemos? Bueno, lo primero es prevenir el problema de suministro. Si conseguimos prevenir y que no aparezca, ya no tenemos que actuar, ¿vale? Pero cuando ya tenemos el problema de suministro encima, pues hay que gestionarlo y mitigarlo de la mejor forma posible. Luego hay que informar. La información es crucial. Tan importante es informar bien para no crear alarma, como la desinformación nos crea incluso un problema mayor, ¿vale? Y luego hay que establecer una coordinación transversal entre todos los agentes que entramos a formar parte de la cadena de producción, de suministro, de dispensación y de autorización de los medicamentos. Vale. Lo primero para prevenir es saber cuáles son las causas que originan los problemas de suministro. A nosotros las causas de problemas de suministro nos las cargan en nuestro sistema directamente los laboratorios titulares que originan el problema de suministro en su medicamento. Siempre suele ser capacidad de planta, aumento de la demanda, problemas de fabricación. Destacamos cuál es la causa mayoritaria, pero suelen ser interrelacionadas. Por ejemplo, un medicamento que tenemos ahora en problema de suministro y que siempre suele estar en problema de suministro recurrente, pues es el creón. ¿El creón qué le pasa? Pues que tiene un problema con la fuente del API, de suministro del API, que tiene que ser del páncreas de cerda, además tiene que ser de cerda, pero es que además ahora ha habido un aumento de demanda porque se diagnostica muchísimo mejor y se diagnostica más, entonces la planta pues no es capaz de absorber toda esa demanda, entonces durante un tiempo vamos a tener ese problema. ¿Vale? Vemos que hay varios factores interrelacionados. Otro problema que tenemos ahora, por ejemplo, pues es con el Septrin pediátrico, que ya tuvimos problemas en el verano pasado, pues por una falta en el principio activo, en este caso no fue principio activo, sino uno de los excipientes, pero ahora además se suma pues un retraso en el nuevo lote. Entonces, todos los factores se van interrelacionando. No suele ser un problema único, ¿vale? ¿Qué podemos adoptar para prevenir estos posibles problemas? Lo primero es que el fabricante del medicamento conozca las vulnerabilidades en su cadena de producción y suministro. Son los planes de prevención de la industria que comentaba antes Emily y que ahora se van a incluir en la nueva normativa europea. Desde la agencia estamos realizando también inspecciones focalizadas a laboratorios titulares y a distribuidores, focalizadas en problemas de suministro, ¿vale? En la gestión que hacen ellos de los problemas de suministro o en las notificaciones de exportaciones. Además, hacemos planes de control de mercado, planes de control de la calidad de los medicamentos en el mercado y también para controlar que aquellos medicamentos que están autorizados y que nos dicen que están comercializados, que efectivamente se encuentran en el mercado, porque muchas veces nosotros nos encontramos que tenemos un problema de suministro, vamos a mirar qué alternativas tenemos, encima nos aparecen comercializadas y luego contactamos con el laboratorio y no lo tiene puesto en el mercado, ¿vale? Entonces hacemos también ese checking.
Se fomentan los etiquetados multilingües o medicamentos de uso hospitalario sin prospecto. Esto todo encaminado pues, a abaratar costes. Y luego además, en el año 2022 se publicó un listado de medicamentos estratégicos, que son una serie de medicamentos críticos que además se ha identificado que tienen vulnerabilidad en su cadena de producción o suministro. Por ejemplo, pues solamente tenemos un titular autorizado en nuestro mercado. Si le pasa algo a ese titular, nos quedamos sin el medicamento crítico. O, por ejemplo, hay varios titulares, pero tienen el mismo proveedor de principio activo. ¿Vale? Pues todos estos estudios se han hecho y se han publicado un listado que son como de unos 500 medicamentos. Y lo que se quiere es salvaguardar su cadena y que puedan seguir en el mercado. Vale. Para lo mejor y lo ideal es que el laboratorio, que es lo que tiene que hacer por normativa, nos identifique y nos notifique precozmente su problema de suministro. Esto lo tenemos asegurado pues que en el más del 90% de las notificaciones que nos llegan directamente del titular de la autorización, ¿vale? Pero también nos llegan comunicaciones de CISMED, que viene directamente de las farmacias, de profesionales, de las comunidades autónomas. Identificar el problema, buscamos las soluciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Siempre que nos viene una notificación que no es del titular, tenemos que confirmarlo con el titular del medicamento. Podemos hacer comercializaciones excepcionales. Os encontraréis, sobre todo en medicamentos hospitalarios, que hay unidades comercializadas en otro idioma. Hacemos paradas de exportación a otros Estados miembros o a terceros países. Para salvaguardar que nuestro mercado esté bien abastecido. Todo esto tiene que estar muy bien justificado, porque si no luego viene la Comisión y nos puede poner pegas a la circulación intracomunitaria, ¿vale? Cada vez más se hace importación de medicamentos extranjeros. Para este caso, el año pasado montamos un grupo con todas las comunidades autónomas y con farmacia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuvimos un caso, el de una cefuroxima pediátrica que importamos porque era, según nos contaron los pediatras y se pudo constatar, era necesaria para los pacientes. Pero ¿qué pasaba? Que no salía, entonces no se pedían. O sea, el cauce de dispensación de los medicamentos extranjeros es un poco desconocido para la gente y no está establecido homogéneamente entre todas las comunidades de España. Entonces, se ha montado este grupo para poder facilitar el acceso a los pacientes a este tipo de medicamentos. También podemos acelerar las variaciones en caso de que haya medicamentos estratégicos o realizar fabricaciones excepcionales. Un minuto, por favor, Esther. Vale. Un minuto. Os pongo aquí nuestra página web, donde podéis encontrar toda la información que damos sobre problemas de suministro. Encima, esta es la información que damos, ¿vale? Siempre ofrecemos datos de la fecha prevista de inicio y de la fecha prevista de finalización del problema de suministro y la alternativa o la posible solución que se da. Esta información de encima está integrada en los sistemas de prescripción para que si el medicamento está desabastecido, directamente el médico ya no lo pueda prescribir. Y además ofrecemos notas informativas en nuestra web, como puede ser, pues, por ejemplo, la de antibióticos el año pasado o la de Ozempic, que este año, ¿vale? Además, como he visto que el congreso es de farmacia europea, ¿no? Bueno, pues cuento un poquito nosotros a nivel europeo, porque este es un problema que concierne a todos los Estados miembros y a nivel internacional también. Ponemos toda nuestra casuística, nuestros problemas, los ponemos en común a través de varios grupos a nivel europeo. Y hay una nueva propuesta de normativa europea que todavía está en propuesta, se está haciendo enmiendas o se está revisando, y va encaminada sobre todo a prevenir y a mejorar la coordinación entre todos los Estados miembros y todos los agentes.
Para concluir, vemos que esto es un problema creciente que afecta a todos, que es una sobrecarga para los profesionales sanitarios, que tiene costes directos e indirectos para todos y que es necesaria la colaboración de todos los agentes y autoridades privadas y públicas. Pues muchas gracias. Muy bien, gracias, Esther. Bueno, nos queda un ratillo. A mí me gustaría dos comentarios respecto a la presentación de Esther. Vuelvo a la parte autocrítica, es decir, creo que hay muchos farmacéuticos, yo el primero, que no somos capaces de acceder, no porque sea imposible, a un informe de la AEMS y que podamos analizarlo y estudiarlo, porque evidentemente muchas de las preguntas que se plantean a nivel de información del medicamento, por ejemplo, en el colegio, van relacionadas cuándo se va a acabar, hay fechas de fin, fechas de inicio, hay observaciones que nos pueden dar una pista de cómo resolver determinadas cosas y, por otro lado, ver que cuando efectivamente hay una colaboración rápida y eficaz entre distintas entidades, instituciones, como por ejemplo el caso de los antibióticos pediátricos, se buscó una solución muy fácil vehiculizando a través de la oficina de farmacia, que evidentemente es donde el profesional sanitario lo puede hacer. Dos comentarios rápidos sobre las soluciones que desde la oficina de farmacia se nos ocurren y las pongo encima de la mesa para comentar lo que queráis y si no pasamos al turno de preguntas. Evidentemente creo que tenemos que tener una vía de comunicación directa con el médico, es básico, es decir, el prescriptor y el dispensador. En esta parte, perdonadme, no estoy como moderador, ¿vale? Estoy como parte integrada, ¿vale? Entonces, evidentemente el médico tenemos que tener una vía de comunicación directa entre el prescriptor y el dispensador, sin intermediación, que sea rápido, que sea eficaz. Llevamos reclamándolos, lo puedo asegurar, muchos años, ¿vale? Hay una herramienta, una solapita que todos tenemos en nuestros programas de receta electrónica donde pone comunicación directa, mensajería directa. Por algún motivo no hay ninguna comunidad autónoma en España que tenga activada esta herramienta. Nosotros a nivel del colegio estamos buscando una pequeña solución que no es la idónea, porque evidentemente no es lo inmediato que debía ser, que son las reuniones que estamos teniendo a nivel de direcciones asistenciales. 7 direcciones asistenciales en Madrid, donde están presentes farmacéuticos de atención primaria, médicos de atención primaria, enfermería y, por supuesto, farmacias de la calle. Todos estos problemas, no solo los de falta de suministro, sino muchos otros, se están poniendo en común, se están viendo unos resultados francamente buenos y el hecho de que luego esa información derive a todas las farmacias y, por supuesto, a los médicos prescriptores es absolutamente importante. Pero lo ideal, evidentemente, sería un sistema de comunicación directo, donde si yo veo una falta de suministro importante, yo le puedo decir al médico: cambia la prescripción porque esto no voy a conseguirlo en los próximos 3 meses o el tiempo que sea, ¿no? Por otra parte, el cambio de forma farmacéutica. Aquí sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. El concepto que el colegio tiene desde 2015 contempla la sustitución de formas farmacéuticas, aunque hay muchos comentarios en redes sociales que dicen que no es posible. Sí, o sea, tú puedes sustituir y está recogido en el concierto firmado con la Consejería de Sanidad el cambio de un comprimido a una cápsula, de una crema a una pomada. Siempre y cuando no haya grandes variaciones en la farmacocinética, se pueden sustituir. Esto lo digo simplemente para que alguien que por redes sociales no se puede, sí se puede. ¿Y el colegio qué hace? El colegio lo hizo hace mucho tiempo. Perdonadme un poquito el desliz, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que a nivel de falta de suministro deberíamos ampliar esa capacidad de sustitución, ¿no? Es decir, es cierto que si ahora cambias un comprimido por un sobre, cambia la farmacocinética y cambia el precio, que esto es muy importante. Entonces ya el cambio no es tan sencillo. Deberíamos tener una adaptación de la normativa en estos casos, de la regulación, un poco al hilo de lo que ha hecho Emili para la industria, pero a nivel de farmacia, que se nos permitiera realizar esos cambios, incluso cuando hay faltas de suministro de asociaciones. Hace poco un candesartán con hidroclorotiazida estaba con falta de suministro o cierta escasez. A lo mejor el candesartán por un lado y la hidroclorotiazida por otro se podían haber suministrado en ese intervalo, ¿vale? Y luego, por último, y no por ello menos importante, evidentemente la formulación magistral. Me parece que es una solución absolutamente rotunda, contundente, no solamente a la falta de suministro, sino también a problemas de dosificación y otro tipo de problemas. Y debemos tenerla en presente. Esto evidentemente requiere un esfuerzo por parte de los que estamos implicados, tanto prescriptores como dispensadores, y elaboradores en su caso, ¿vale?, de que haya esa formación, esa información y esa adaptación a que los médicos, por un lado, tengan en mente la fórmula magistral como una posible solución a este tipo de problemas, ¿vale?
Vale, yo no quería extenderme mucho más, simplemente plantearos o insistir un poquito en lo que has comentado tú acerca de cómo transmitimos este tipo de problemas a la hora de no generar alarma, ¿no? Y recuerdo en plena pandemia hubo un amago de problema con los comprimidos de paracetamol de 1 gramo. Claro, el paracetamol en pandemia era como venerar a un ídolo, ¿no? Entonces, el problema que surgió o que se llegó a comentar en algunos medios de comunicación generalistas supuso más problema que el problema en sí. De hecho, nosotros en aquel momento, recuerdo que ya teníamos alguna conversación realizada con la consejería para cambiar sistemáticamente el de 1 gramo por el de 650, informando de voz el cambio de dosis, ¿no? Al final no ocurrió nada, pero es cierto que creo que tiene una prudencia tremenda con este tipo de información, sobre todo si va a través de medios generalistas, ¿no? Es algo que hay que tener mucho cuidado, claro. No sé si comentaréis alguna cosilla al respecto. Si no, abrimos turno. ¿Alguna pregunta, por favor, para alguno de los ponentes? Sí, hay un micro ahí, ahora mismo te lo pasan, ¿vale? Está por aquí delante. Buenas tardes. Soy de la Asociación de Diabetes de Málaga y representante del Foro de Pacientes Español. Felicitaros un poco por la mesa, pero he hecho en falta el papel del paciente, como al final la persona a la que el suministro de su medicación le afecta directamente. Estáis hablando de problemas de confianza, estáis hablando de problemas de una buena relación entre farmacéutico, el personal de farmacia y el paciente, pero se os olvida el problema de salud, porque no toda la medicación puede ser sustituida. De hecho, no solo porque estemos hablando de problemas de suministro, a lo mejor en un paracetamol o en un antibiótico. Estamos hablando de problemas de suministro en una insulina, como la tenemos ahora mismo, o en aquellos, por ejemplo, de las asociaciones de pacientes con epilepsia. He hecho en falta también que no se infantilice tanto al paciente, que no tengamos tanto miedo en lo del tema de elevar alarma sanitaria, porque muchas veces la información es lo que va a evitar los bulos y muchas veces esa información es la que va a ayudar al paciente a sentirse tranquilo. Y a Esther directamente preguntarle, pero porque lo has comentado, ¿qué papel podemos jugar nosotros como entidades? Porque mira, por poner un ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo con una aplicación, visto el problema que teníamos de suministro con Luda, y realmente nos está llegando muchos pacientes, tanto de nuestra provincia como de Andalucía, para buscar un suministro concreto de una insulina. Con esos datos, nosotros cuando nos dirigimos a la agencia, se lo tramita al laboratorio, pero el laboratorio siempre nos dice lo mismo, que no hay problema ninguno, y llevamos con esta falta desde marzo del 2020. Entonces no sabemos qué herramienta tenéis en la agencia para que nosotros podamos dar una información con el mismo peso que lo puede dar a lo mejor el personal de farmacia, que tiene, pues eso, las 10 horas de búsqueda más el resto de tiempo que tiene que dedicar al resto de labores burocráticas. Vale. Bueno, si has visto, entre una de las agentes que nos notifican... ¿No escuchas? Yo escucho fatal también, ¿eh? Vale. Nosotros damos foro a las asociaciones de pacientes, ¿eh? Para que nos comuniquen los problemas de suministro, incluso para tratar con ellos cómo hacerles llegar el medicamento cuando está en problema de suministro. Entonces, en este caso concreto, pues no sé cómo se está llevando, pero cualquier problema puedes dirigirte a nosotros y lo vemos en concreto. Pero, vamos, con los pacientes tenemos trato a través de las asociaciones, como has dicho, ¿vale? Yo te Quería comentar, si puedo, me parece muy pertinente su aproximación. Lo que no puede ser es que un laboratorio diga que tiene suficiente producto. Otra cosa es que no lo haya. Si no lo hay, yo no puedo resolverlo. Pero lo que no puede ser es que el laboratorio diga que tiene suficiente producto y que realmente los pacientes no tengan acceso a él, porque los diabéticos no son como los que tienen un catarro, que la semana pasada podías tener un catarro y entonces tiene mucha la demanda. Los diabéticos es perfectamente predecible el consumo de medicamento que se requiere y se puede hasta, no diría yo que programar, pero aproximar. Entonces, vuelvo a lo anterior. La tecnología es la que nos tiene que dar una explicación a las autoridades
de por qué, si se necesitan 900 y el laboratorio produce 1000, hay pacientes que no lo tienen. Yo eso creo que hay que enfocar allí y ver qué es lo que ocurre. Si resulta que el laboratorio se necesitan 900 y solo comercializa 700, tiene un problema el laboratorio. Pero si el laboratorio comercializa 1000 y los pacientes no lo tienen, hay que buscar un problema en otro sitio. Porque realmente esa es una cuestión que a mí siempre me ha preocupado. Y yo soy absolutamente a favor de que los sistemas de verificación online que ahora tenemos tienen que entrar en esa cuestión, porque son los únicos que pueden resolver dónde está el problema en una determinada provincia o en una determinada zona, pero no a nosotros, que nosotros vendemos 1000 envases, a las autoridades sanitarias para ver qué es lo que ocurre. Yo es lo que interpreto, ¿eh? Sí, sí. Vale, No. ¿puedo? Sí, claro. Sí, adelante. claro, claro. Es por explicarle un poco del sistema que estás hablando, que es el de los dispositivos. Es que el tú sistema de verificación de verificación. medicamentos. Cuando tú dispensas un medicamento, ya le sacas del sistema, ¿vale? Entonces el laboratorio podría saber las unidades que le quedan o que hay en el mercado. Eso es. Que esta es una aproximación que desde la agencia también defendemos, pero que en estos momentos no se puede aplicar porque no está en la normativa. Hay que hacer un cambio Y que- normativo. Y que se ha propuesto, que vamos, Ah, muy bien. vamos en... Buenas noticias, pero entonces. no sé. Pero esta podría ser una ayuda, por supuesto. Vale, Pues- cuando hay poco los titulares tienen medicamento, pero no hay unidades suficientes para todos, casi este es uno de los peores escenarios, porque hay unidades, pero no sabes dónde. Entonces, esto es lo que lleva al paciente a hacer una deriva por distintas farmacias, ¿vale? En estas ocasiones se suele complementar con medicación extranjera. El laboratorio hace una distribución controlada, ¿vale? Para las oficinas los farmacéuticos de oficina de farmacia que estáis aquí, también os explico un poco cómo hacen esto, que suele ser en base a un histórico o por indicación concreta, ¿vale? El laboratorio hace esta distribución controlada, pero es que hay veces que ni siquiera llega para que los pacientes lleguen a esa oficina de farmacia y lo encuentren. Pues sé que el debate es interesante, pero es que son y cuarto. Una última pregunta, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Es que quería hablar sobre la última parte que acabas de comentar, el tema de la deriva de pacientes y la peregrinación de pacientes de farmacia a farmacia. La pregunta concreta, y luego la desarrollo muy cortito, es ¿cómo ve la Administración la colaboración con empresas privadas? Nosotros, que somos una empresa privada, tenemos el 20% de las farmacias adheridas en España, en Madrid un 25-30, en Barcelona más. Y de la lista que ustedes publican, que es la lista del Ministerio, nosotros solventamos 25.000 pacientes de la lista, o sea, de los medicamentos que están con problema de escasez. Pero, en realidad, los que están proponiendo la solución son las propias farmacias, que se nos adhieren a nosotros, o las asociaciones de pacientes que también se nos adhieren. En definitiva, hay un hueco para la iniciativa privada, porque no nos olvidemos que las farmacias son empresas privadas. Pero, ¿y a qué tipo de colaboración te refieres? Pues no lo sé, si hay Porque, 25.000 por ejemplo, pacientes al mes que nos utilizan. Yo creo, perdonar que interrumpa aquí. Es que no perdonar, sé a es decir, qué te entiendo refieres. que primero, es decir, yo creo que no se cierra ninguna posibilidad de colaboración desde mi punto de vista como farmacia, siempre y cuando se cumpla la normativa vigente. Claro, claro. evidentemente. Claro. La segunda parte, y ir un poco con lo que ha comentado la compañera del tema de los pacientes, yo sigo pensando que todo esto tiene una solución más fácil si la comunicación directa médico-farmacéutico estuviera establecida. Es la mejor manera de evitar que el paciente vaya al médico, vaya de una farmacia a otra. Es decir, yo al médico le comunico y le digo, oye, mira, esta insulina no está, busca alternativas, que seguramente las haya. Con el Ozempic ha pasado que el Ribelsus ha tenido su pico de punto. ¿Por qué? Porque se comunicaba y se lograba decir al médico, pero la vía directa es la que nos va a dar inmediatez y creo que eficacia y eficiencia en este caso, ¿vale? Nosotros abogamos más por en vez de decir donde no hay petróleo, decir donde sí lo hay. Es decir, que las farmacias en sus estanterías sí tienen medicación de la diabetes, sí tienen medicación para la epilepsia y lo podemos demostrar. Nosotros lo que os proponemos es que el sector privado no sea el único que lo soluciona, sino colaborar con el sector público. Nada más es lo que queríamos decir. Perfecto. Yo Oye, si os parece, entiendo tenemos... tiene que haber también una distribución equitativa. O sea que, Perdón, Esther, Ya. tenemos que ir terminando. Simplemente deciros que, bueno, hay un gráfico que habéis visto ahí, que es
Tiene un nombre en inglés, pero me lo han dicho 3 veces y no me acuerdo. Vale, es un poco una especie de resumen para intentar que, bueno, pues que quede un poco plasmado todos los comentarios y todo lo que ha sido la presentación. Deciros, por otra parte, que recibiréis una encuesta de satisfacción. Os agradeceríamos muchísimo como organización pues que la rellenarais en la medida de lo posible. Y nada, agradeceros de nuevo la presencia a todos vosotros aquí y, por supuesto, a Esther y a Emily. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga.